Constantemente vemos la pregunta de ¿en qué cripto me recomiendan invertir en este momento? En este video vamos a presentarles una estrategia que nos permite determinar cuál es el momento ideal para invertir en una criptomoneda, lo cual va a ayudarles un montón a responder esa pregunta y muchas otras más. Comenzamos con el primer concepto que, como hemos visto anteriormente, es la estructura de mercado. Directamente el mercado se va a mover en una dirección o en otra, formando estructuras propiamente, y nosotros con esa estructura podemos detectar si nosotros estamos en una tendencia bajista o en una tendencia alcista, y propiamente con esa información que el precio nos está dando, nosotros podemos estar agarrando ventaja dependiendo si nosotros vemos que la tendencia va hacia abajo o hacia arriba para operar a favor de la misma. Entonces, directamente nosotros tenemos que partir de la base que el mercado se va a estar moviendo propiamente por impulsos y retrocesos. Los impulsos son movimientos a favor de tendencia y los retrocesos son movimientos en contra de tendencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que los impulsos son los movimientos de largo alcance, como podemos encontrar, por ejemplo, en este caso de la tendencia alcista. Este movimiento, por ejemplo, que es a favor de lo que sería la tendencia que va hacia arriba, va a ser un movimiento de largo alcance y que realmente sea interesante, es decir, va a ser un movimiento fuerte, mientras que los retrocesos van a ser movimientos en contra de la tendencia, como en este caso, que son movimientos hacia abajo, y propiamente van a ser algo más ruidosos, es decir, más consolidados, como por ejemplo podemos ver acá. Pueden llegar a ser muy consolidados esos movimientos y propiamente van a ser de corto alcance. ¿Ok? Es decir que nosotros los movimientos a favor de tendencia los vamos a encontrar de forma rápida y de largo alcance, mientras que los movimientos en contra de tendencia los vamos a encontrar de forma lenta y de corto alcance. Entonces, propiamente cuando el mercado va formando estos impulsos y retrocesos, en esa instancia vamos viendo que también va formando lo que serían puntos estructurales, que serían los bajos, que en este caso los tenemos marcados todos con flechas amarillas, ¿ok? Tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista, y los altos, que lo tenemos marcado con una flecha celeste, tanto en tendencia alcista como también en tendencia bajista. Estos puntos estructurales a mí me van a dar la pauta y me van a indicar si yo propiamente estoy en una tendencia alcista o si propiamente estoy en una tendencia bajista. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta a través de estos puntos estructurales si nosotros vamos a estar yendo con la probabilidad al alza o si vamos a estar yendo con la probabilidad a la baja? Porque propiamente en lo que sería una tendencia alcista vamos a tener probabilidad al alza, y en una tendencia bajista vamos a tener probabilidad a la baja. Entonces, dependiendo de esto, nosotros vamos a estar decidiendo si vamos a estar beneficiados en lo que sería una compra en una tendencia alcista o en una venta en una tendencia bajista. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando con estos puntos estructurales. Fíjense lo que es la tendencia alcista. Nosotros vemos que las flechas son cada vez más altas, lo que serían los bajos cada vez son más altos, ¿ok? Y los altos también cada vez son más altos. Entonces, como vemos que los puntos estructurales cada vez son más altos, podemos determinar que estamos en una tendencia alcista. Mientras que esos puntos estructurales, si nosotros vemos que están siendo cada vez más bajos, como por ejemplo acá, directamente podemos determinar que estamos en una tendencia bajista. Fíjense que tanto altos como bajos cada vez están siendo más bajos. Entonces, en una tendencia alcista, los altos y los bajos directamente, ambos dos van a ser cada vez más altos. En una tendencia bajista, lo que sería los altos y los bajos van a ser también cada vez más bajos. Entonces, de esta forma nosotros podemos determinar si la estructura de mercado está siendo alcista o si está siendo bajista, y si nosotros vamos a tener probabilidad al alza o a la baja. Esto ustedes lo pueden estar mirando en cualquier temporalidad. No es que solamente le va a estar funcionando en una temporalidad, sino que directamente ustedes pueden estar aplicando estos conceptos tanto en 5 minutos, en 15 minutos, en 1 hora, en 4 horas, en un día, en una semana o en lo que sea. Para lo que es hold, nosotros vamos a estar utilizando lo que sería la temporalidad semanal y la temporalidad diaria, ¿ok? Entonces, la estructura de mercado la vamos a tener que ver en estas dos temporalidades, que en este caso, como les menciono, sería temporalidad diaria y temporalidad semanal. Estas serían las dos temporalidades que nosotros vamos a estar viendo en la estructura para directamente saber si estamos teniendo una estructura alcista, tanto en diario o en semanal, o una estructura bajista.
Siempre sepan que vamos a tratar de tener las dos temporalidades alineadas, es decir, las dos al alza, o en caso de que queramos vender apalancados, por ejemplo, las dos a la baja. Entonces, de esta forma vamos a estar aumentando la probabilidad que nosotros tenemos. Directamente, para nosotros marcar una línea de tendencia, tenemos que tener ciertas pautas, porque si no, en todos lados podríamos encontrar una forma de marcar una línea de tendencia. Entonces, la mejor forma de nosotros empezar a trazar líneas de tendencia que realmente puedan seguir una pauta es a través de la estructura de mercado. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo acá es cómo trazar directamente en una tendencia alcista o en una tendencia bajista lo que sería la línea, ¿ok? Nosotros tenemos que seguir ciertas pautas para poder trazarla de forma correcta y que esta línea de tendencia sea válida, porque si no vamos a estar constantemente viendo cosas diferentes y viendo lo que nosotros en realidad queremos ver más que lo que está sucediendo realmente. Entonces, directamente acá, por ejemplo, venimos en una estructura alcista, como vemos dibujada en color rojo, y nosotros la línea de tendencia o la trendline, como quieran llamarle, directamente la vamos a estar marcando los últimos dos puntos estructurales, que en este caso estarían siendo este punto de acá y este punto de acá, porque propiamente estamos en una tendencia alcista. Entonces la línea de tendencia vamos a trazarla hacia arriba. Entonces, para nosotros trazar hacia arriba la línea de tendencia en una tendencia alcista, vamos a estar utilizando los últimos dos puntos estructurales que sean bajos, ¿ok? No vamos a estar utilizando los altos, ¿ok? De ninguna forma vamos a estar utilizando en tendencia alcista los altos, sino que propiamente vamos a estar utilizando los bajos, ¿ok? Entonces, en los últimos dos bajos nosotros podríamos trazar una línea de tendencia al alza, y uno de los tips que yo siempre menciono porque me parece interesante es que siempre este último movimiento donde nosotros tracemos esa línea de tendencia tiene que haber roto el último alto, que sería este de acá. Así que si ese último movimiento no hubiera roto este alto de acá, directamente nosotros esta trendline no la podríamos estar marcando, porque este punto estructural no estaría siendo válido. Entonces, propiamente, para que este punto estructural que acabo de marcar sea válido, directamente este movimiento que tenemos acá tiene que romper este alto de acá para realmente poder trazar de forma correcta la trendline. Entonces, de la misma forma que nosotros estamos viendo que en una tendencia alcista vamos a marcar en los últimos dos puntos estructurales que sean bajos, en la tendencia bajista, como propiamente es hacia abajo la línea de tendencia, nosotros estaremos utilizando los últimos dos puntos estructurales que sean altos. Entonces, en este caso serían estos dos que yo acabo de encircular con color violeta. Así que de esa forma podemos estar trazando una línea de tendencia que sea válida, y al igual que en el ejemplo anterior, para que este movimiento sea válido tiene que haber roto este bajo de acá, si no esta línea de tendencia no la vamos a estar pudiendo marcar, porque el punto estructural que estamos utilizando, que en este caso sería este, directamente no sería válido. Así que tienen que estar atentos a que este último movimiento sea un movimiento que rompa este de acá, porque si no estaremos marcando lo que nosotros queremos más que como realmente podríamos trazar de forma correcta una trendline. Bueno, continuamos. Vamos a estar hablando de lo que serían los trampeos, ¿ok? Trampeos de estructura y línea de tendencia, porque propiamente de la misma forma que nosotros estamos viendo la estructura de mercado, hay otros operadores que no tienen tanta experiencia que también están viendo esta estructura y marcando las mismas líneas de tendencia. Obviamente cada una tiene sus pautas, las mías ya las acaban de escuchar, que por ejemplo el movimiento del punto número 2 rompa la estructura del movimiento anterior, etcétera. Pero hay personas que no tienen directamente estas pautas y están constantemente marcando líneas de tendencia. Algunas coinciden con las nuestras, otras propiamente no, porque las marcan de otra forma. Pero nosotros a través de esas líneas de tendencia podemos ver qué tipo de trampeos podemos estar encontrando, que realmente están interesantes conocerlos para también después ir a ver qué es lo que está pasando en BTC. Entonces, los vamos a enumerar directamente en 1, 2 y 3, ¿ok? Van a ser tres tipos de trampeo distintos, en los cuales el primero va a estar comprendido por lo que sería estructura de mercado, en el cual nosotros vemos movimiento, sería impulso e impulso, y acá podemos ver un retroceso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Directamente antes de dar otro movimiento al alza, lo que vemos es que en el último impulso, el último punto estructural que teníamos, que es este bajo de acá, es roto con este movimiento que yo tengo representado en esa flecha color amarillo. Con este movimiento es roto hacia abajo, y directamente las personas que estaban queriendo comprar se habían protegido por acá abajo, porque propiamente el stop generalmente se coloca por debajo
del último punto estructural, que en este caso era este de acá. Entonces, una vez que esas personas son eliminadas por stop con este movimiento, en ese momento, a partir de ahí, el mercado comienza a subir. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que las personas que querían comprar ya sean eliminadas en esta área de acá, tocando su stop loss, y directamente que dejen de pensar en compras porque ya tenemos un nuevo punto estructural que es más bajo que este. Entonces, si nosotros no conocemos estos trampeos, podríamos decir que este bajo es reemplazado por este bajo que es más bajo y que podríamos empezar a ver una estructura bajista. Entonces, este movimiento, en vez de esperar una ruptura de este alto que tenemos acá, con este movimiento, nosotros lo que estaríamos esperando, propiamente pensando que el precio va a caer, es un retroceso para vender y caer. Entonces, no solamente no van a comprar acá, sino que propiamente van a querer vender acá. Entonces van a estar perdiendo no solamente una posibilidad, sino que varias. Así que este es un trampeo bastante común y conocido en lo que es el mercado, así que estén atentos y van a estar viendo que realmente en muchas ocasiones se cumple este trampeo y el mercado continúa su tendencia. Así que estén atentos a este tipo de trampeos. Después, en el momento de entrar sería propiamente después del trampeo. Por ejemplo, por acá abajo. Es por eso también que muchas veces hemos metido entradas muy precisas, propiamente porque conocemos este tipo de trampeos. Así que realmente está interesante porque cuando empezás a agarrar un poco más de experiencia con lo que sería este tipo de conceptos, realmente está interesante para tomar entradas que sean realmente precisas, ¿no? Que eso es siempre lo que estamos buscando constantemente. Entonces, directamente en lo que sería el trampeo número 2, podemos encontrar algo distinto a lo que sería el trampeo de estructura. Nosotros tenemos, por ejemplo, este suelo marcado con esta zona de color rosa y nosotros prestemos atención que acá también lo tenemos marcado, pero ¿qué es lo que sucede? En el caso 1 es roto ese suelo de color rosa y en el caso 2 no es roto. Entonces prestemos atención en el caso número 2 donde se encuentra el trampeo. Propiamente tenemos la línea de tendencia marcada, este sería un trampeo por línea de tendencia, este número 3 sería un trampeo por estructura y línea de tendencia, así que lo vamos a dejar para el final. Pero lo que nosotros observamos es que en la línea de tendencia que nosotros tenemos marcado en los dos puntos estructurales que mencioné anteriormente, directamente vemos que el precio se apoya, como por ejemplo podemos ver acá. ¿Ok? Ahora les repito, vamos a ver algunos ejemplos que tenemos directamente en gráficos reales. Pero lo que tenemos que ver acá es que en la línea de tendencia el gráfico se apoya, da velas de acción, que es esta flechita amarilla que dice al alza directamente, y con esas velas de acción lo que hacen es buscar que los traders compren este toque de la línea de tendencia porque propiamente se van a proteger con su stop por debajo de la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace después de haber inducido compras con estos patrones? Que en temporalidades menores van a ser tendencias alcista, patrones de velas, etcétera, etcétera. Directamente, una vez que ya han entrado en compras y han inducido compras, el precio cae a terminar de limpiar a esos operadores que están buscando el rebote en la línea de tendencia y que el precio continúe al alza. Entonces, ¿qué es lo que se provoca también con esto? Que, por ejemplo, podamos considerar esto como un punto estructural y que empezó una tendencia bajista, rompimos la trendline también, así que directamente podríamos empezar a ponerle a considerar que estaríamos en una tendencia bajista y, como en el caso anterior, querer empezar a vender acá cuando en realidad el mercado va a empezar a subir, ¿no? Porque propiamente ya trampeó, ya dejó a los operadores fuera y quiere continuar el curso que iba a seguir realmente, que sería en este caso continuar al alza. Así que de esta forma podemos ver cómo las líneas de tendencia pueden llegar a ser utilizadas para trampear y el mercado luego seguir su camino, seguir su ritmo. Así que de esta forma podemos encontrar estos trampeos. Y ahora vamos a ir con el número 3 directamente, que este también está interesante. Y podemos encontrar algo combinado entre el 1 y el 2, que es propiamente trampeo de línea de tendencia, como vimos recién, velas de inducción, manipulación a la baja, pero mientras acá no había roto la zona rosa, es decir, el punto estructural de acá, en esta manipulación, que es la número 3, sí encontramos también la ruptura de este punto estructural. Entonces vemos trampeo de línea de tendencia, induciendo acá y rompiendo hacia abajo, y propiamente también un trampeo de estructura acá. Así que de esta forma lo que hace el mercado es propiamente limpiar a todos, porque claramente se están protegiendo por debajo del último punto estructural, que sería el último suelo. Entonces, una vez que alcanza ese objetivo del último suelo, el precio comienza a seguir su recorrido, que propiamente era el alza. Así que de esa forma nosotros podemos encontrar algunos de los trampeos más conocidos o más vistos
con lo que sería estructura de mercado y línea de tendencia. Después tenemos otras manipulaciones que son, por ejemplo, las que vemos en Wyckoff, ¿no? Entonces, estas son algunas de las que nosotros podemos encontrar con línea de tendencia y estructura, pero sepan que hay más, ¿ok? Sepan que hay más trampeos y propiamente nosotros al conocerlos o identificarlos, al operar, vamos a estar propiamente posicionándonos en un lugar de ventaja. Entonces eso siempre es lo que nosotros estamos buscando constantemente. Después de eso, después de saber los trampeos, después de saber estructura, después de saber cómo trazar una línea de tendencia, lo que tenemos que saber es cómo trazar un Fibonacci, que es propiamente la herramienta que nosotros vamos a estar utilizando para agarrar lo que sería entradas precisas. En este caso, como nosotros estamos hablando de lo que sería hold, vamos a estar viendo que esto va a ser utilizado en lo que sería temporalidad semanal y temporalidad diaria, ¿ok? Así que grábense eso. Para lo que es hold van a estar utilizando temporalidad diaria y temporalidad semanal. Así que todas las herramientas y conceptos que estemos viendo en este live van a tener que ser aplicadas en dichas temporalidades. Así que una vez entendiendo eso, nosotros lo que tenemos que saber es que para marcar nuestro Fibonacci, que directamente va a ser la herramienta que nosotros utilicemos para entrar al mercado, nosotros vamos a utilizar los últimos puntos estructurales que hemos identificado en el último movimiento. Por ejemplo, nosotros vemos que acá en este movimiento que yo tengo encerrado de color celeste, directamente vemos que es el último movimiento que nosotros traíamos en una tendencia alcista. ¿Ok? Nosotros venimos ya en una tendencia alcista y este sería el último movimiento que encontramos. Entonces, propiamente, nosotros el Fibonacci lo vamos a estar trazando en el último impulso que nosotros encontremos en esa tendencia. Para que cuando nosotros encontremos ese retroceso, que propiamente el retroceso cuando nosotros vamos a comprar es un descuento, ¿ok? Directamente cuando encontremos ese retroceso es cuando nosotros estemos en ventaja para comprar e irnos al alza. Así que directamente nosotros con el Fibonacci vamos a estar viendo cuánto de ese retroceso es suficiente para yo estar en ventaja de comprar barato, para luego cuando el precio suba, que estaría representado en esta flecha de color amarilla, nosotros vender más caro y llevarnos una ganancia. Así que los niveles que yo utilizo de entrada son estos que tengo marcados acá, que estoy indicando con la flecha color celeste y color verde. Estos serían mis niveles válidos de entrada. Muchos Fibonaccis, el convencional en realidad viene con nivel 23, 38, 50, 61, 8, 78, etc. Yo no utilizo esos niveles, yo utilizo estos que están viendo en pantalla. Este es el Fibo que yo voy a estar utilizando, así que directamente yo los niveles que tengo como válidos de entrada van a ser estos que vemos acá. Así que directamente yo lo que voy a esperar es un retroceso que haga que el precio llegue a cualquiera de mis niveles de entrada, donde yo voy a estar decidiendo qué nivel voy a estar utilizando para entrar al mercado. Entonces, nosotros tenemos que saber que cualquiera de estos niveles es válido para entrar al mercado. Entonces, nosotros lo que hacemos es trazar de inicio a fin de impulso. Como es una tendencia alcista, vamos a trazar el Fibo de abajo hacia arriba, es decir, hacia arriba. Y de esa forma vamos a ver en qué área nos quedan nuestros niveles de entrada para nosotros posicionarnos en ventaja y buscar un rally alcista. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ver los niveles óptimos para que si yo busco comprar pueda llegar a estar altamente posicionado en una posición de ventaja, que es justamente lo que nosotros queremos hacer. Entonces, de esta forma nosotros vamos a estar trazando el Fibo. Y otro tip que les puedo dar es que cuando nosotros vemos un trampeo, en vez de trazarlo desde acá, desde este inicio de impulso, nosotros por un trampeo de estructura lo podemos llegar a estar trazando en lo que sería el punto estructural anterior. Así que este punto pasaría a estar ahí, pero igualmente el Fibonacci iría de abajo hacia arriba, desde acá hasta acá. Así que eso cuando está en una situación y un escenario de trampeo. Así que de esa forma nosotros podemos buscar una operación al alza y de forma contraria, trazando de inicio a fin de impulso, es decir, el Fibo hacia abajo, de arriba hacia abajo, nosotros podríamos estar buscando una operación de lo que sería ventas. Así que de esta forma ustedes pueden estar buscando un nivel óptimo y válido para hacer una entrada y buscar que el precio caiga. Lo que yo les menciono propiamente en el gráfico es que en las zonas donde se produce un movimiento al alza, por ejemplo, desde donde comienza, es justamente un área donde el precio cuando vuelva tenemos una alta probabilidad de que propiamente el precio vuelva a comenzar otro movimiento al alza. Entonces vamos a comenzar por este lado. Directamente, ¿qué es lo que vemos? El precio viene subiendo,
retrocede, continúa subiendo. ¿Qué es lo que observamos en el momento que retrocede? Que desde acá, desde ahí, el precio comienza un movimiento alcista, llevando desde los 28-29K hasta los 64-65K prox. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que desde acá, el precio propiamente ha llegado a subir un 120%. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de esta área? Que propiamente cuando el precio vuelva hasta esa área, podríamos llegar a estar teniendo una subida propiamente de algo parecido. Entonces nosotros marcamos esa zona directamente y vemos que efectivamente, miren, cuando el precio cae hasta esa área, rechaza inmediatamente el precio. Fíjense esto, miren, vamos a hacer algo, vamos a sacarle una foto. Miren esto, propiamente cómo aguanta la caída de ese nivel tridiario, ¿ok? Y a partir de ahí vemos que nunca logra romper esta zona, la intenta romper varias veces con varios toques, no llega a romper esa zona y el precio finalmente despega. ¿Cuánto despega? Un 139%, o sea que bastante interesante. Entonces, fíjense que a partir de eso el mercado comienza una estructura alcista. Entonces, de la misma manera que nosotros en este movimiento vemos que acá el precio podía llegar a revertir y comenzar un movimiento alcista, vemos que este último movimiento que tenemos acá, directamente, que yo acabo de encerrar en rojo, parte desde acá. Y a partir de acá, el precio sube un 73%, un 70%. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Propiamente que cuando el precio cae otra vez hasta esta zona, fíjense, el precio rechaza. Fíjense, vamos a sacar una foto. Miren el escenario anterior de la forma que respeta y miren este escenario de la forma en que respeta. ¿No les parece? Miren qué parecidos que están. Entiendo que la estructura acá ya está más formada, pero fíjense que esas zonas son donde frenan realmente las caídas, los mechazos, los movimientos fuertes. Entonces, de esta forma, nosotros podemos entender que podríamos llegar a estar en un muy buen escenario para comenzar al alza. ¿Qué es lo que podemos observar? Que, por ejemplo, en el momento que vimos que el precio cayó, vamos a un gráfico algo más grande, el precio cayó hasta la zona semanal que vimos anteriormente, que sería acá. Cuando el precio cayó hasta acá, ¿qué hizo? Consolidó durante mucho tiempo. Entonces puede llegar a pasar eso también en esta zona. ¿Es probable? La verdad que es poco probable, pero puede llegar a pasar. Entonces, que el precio haya frenado en esta área ya es algo muy bueno, es algo muy positivo. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos empezar a sumarle más confluencias a lo que sería el análisis. Nosotros ya tenemos varios conceptos para utilizar, que los acabamos de ver hace un minutito, que sería estructura de mercado, líneas de tendencia, trampeos, Fibonacci, y también vemos desde dónde podemos encontrar las zonas que están más interesantes para comenzar sus movimientos al alza. Entonces nosotros, sabiendo que estamos utilizando una estrategia de hold, directamente vamos a estar aplicando todos estos conceptos en temporalidad diaria o temporalidad semanal. ¿Lo que estás viendo te gustó? Te invito el día miércoles a las 21 horas horario Argentina a que te conectes a nuestro live en el cual debatiremos distintos conceptos acerca de cripto, analizaremos Bitcoin, Ethereum y otras altcoins. También hablaremos un poco de stocks, así que realmente va a estar interesante. Te recomiendo que te conectes y puedes encontrar en la descripción del video cómo anotarte. Te veo ahí.